Sea usted bienvenida, ciudadana Norma Lucía Piña Hernández. Acude usted ante este pleno en cumplimiento de lo que dispone el artículo 96 constitucional, así como el resolutivo cuarto del acuerdo aprobado por este pleno para normar el procedimiento de elección de candidatos a ministros de la Suprema Corte. Tiene usted el uso de la palabra hasta por 20 minutos. Gracias. Honorables senadoras y senadores, soy profesora normalista y como jurista empecé en la academia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo 27 años de pertenecer al Poder Judicial de la Federación. Ocupé el cargo de juez de distrito por concurso de oposición y soy magistrada también por concurso de oposición. He seguido preparándome personal y académicamente para cumplir con la elevada función de juzgadora constitucional, comprometida con los principios y valores que consagra nuestra Constitución. Así lo refleja mi historia de vida. Mi presencia en la más alta tribuna del país me honra y me distingue. Pero más allá de esos sentimientos estrictamente personales, me responsabiliza. Fui propuesta por el Ejecutivo y si ustedes así lo deciden, ocuparé el alto cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El constituyente dispuso que, a propuesta del Ejecutivo, en ustedes recaiga la responsabilidad de la elección de los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia. Facultad de gran trascendencia y complejidad, ya que tienen que decidir quién de los aspirantes cuenta con las cualidades y capacidades necesarias para integrar el máximo tribunal y cumplir tan honrosa encomienda. Encomienda que en lo personal la visualizo dirigida a contribuir a transitar de un Estado de Derecho a un Estado constitucional de derecho, que conlleva el sometimiento completo del poder al derecho, a la razón. O como diría un prestigiado filósofo del derecho, la fuerza de la razón frente a la razón de la fuerza. Un Estado constitucional que implica no solo la sujeción a la ley, sino coherencia de la ley con los derechos humanos establecidos en la Constitución. Norma suprema que está dirigida precisamente a controlar y limitar el ejercicio del poder del Estado a través de mecanismos como la división de poderes, la democracia y el reconocimiento de los derechos humanos de las personas que lo conforman. La historia del derecho refleja que las leyes se van adaptando a las necesidades cambiantes de una sociedad. Una de las funciones del ministro o ministra es contribuir, junto con el legislador, a eliminar las posibles lagunas que se presenten entre las necesidades de la sociedad y el derecho, sin permitir que el sistema jurídico se vea rebasado. Pero la más relevante tarea de un ministro o ministra es proteger la democracia, no solo en su sentido formal expresada en la supremacía legislativa, gobierno del pueblo a través de ustedes, sus representantes, sino la democracia sustantiva, contenida en los principios y derechos humanos reconocidos en la Constitución. Porque sin la protección de los derechos humanos
no puede hablarse de democracia ni existir justificación de la misma. Una democracia que requiere tanto el reconocimiento del poder de la mayoría como los límites de ese poder, representados por los derechos humanos como la dignidad, la igualdad, la libertad, y que son tan esenciales que deben ser protegidos del poder de la mayoría. Y es al ministro o ministra al que le corresponde darle expresión y contenidos a esos derechos a través de sus fallos, para que la sociedad los asimile y comprenda, y generar con ello, además, un cambio cultural sustentado en el respeto de las autoridades a esos derechos y a la vez el ejercicio y exigencia de los mismos por parte de los gobernados derivados de su conocimiento. Con relación a este punto, quiero destacar la constante labor que han efectuado esta legislatura como la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar contenido y concretizar los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución, incluyendo los previstos en tratados internacionales. En eso radica, entre otras cosas, la función del juez o ministro. Vivimos, como Bobbio escribió hace ya varios años, en la edad de los derechos, y al juez le ha sido confiada la protección de esos derechos. El juez o jueza, ministro o ministra, debe contribuir a garantizar los derechos de las personas, todos los derechos y de todas las personas, para de esta forma hacer realidad el derecho a la igualdad como un mandato constitucional y convencional dirigidos a quienes impartimos justicia, justicia que solo se alcanza si se toma en consideración las diferencias o distinciones existentes entre los justiciables, principalmente entre los grupos vulnerables. La solución de los conflictos en las sociedades democráticas se han confiado a los jueces, y a un ministro o a una ministra le corresponde decidir tales conflictos con un gran impacto nacional. Se dice reiteradamente que un ministro o ministra debe cumplir una función de Estado, pero no se explica en qué consiste la misma. Un juez dirime una controversia entre partes, atendiendo a los intereses particulares de quien ella intervienen. La o el juez constitucional va más allá. Ser juez constitucional entraña primordialmente una alta responsabilidad social, política, jurídica, profesional y personal, circunscrita al respeto de la Constitución y de los derechos humanos en ella contenidos. Conlleva fidelidad a los principios que sustentan nuestra convivencia y que marcan los límites del respeto a la esfera de lo individual sin afectar la esfera de lo colectivo. Las decisiones de las o los ministros deben estar inspiradas en la imparcialidad, que, como todos sabemos, quiere decir que el criterio del juez no ha de estar sesgado en favor o en contra de ninguna de las partes que accionen nuestro sistema de justicia constitucional. La o el juez ha de esforzarse por ser objetivo, ha de facilitar
que puedan expresarse todos los argumentos que sean relevantes en el caso a resolver y ha de elegir los más justos, incluso cuando estos lleven a una solución que no sea la que él o ella, como individuo en lo particular, hubiese preferido. Pero imparcialidad no significa neutralidad, en el sentido de que el ministro o ministra deba prescindir de los valores que informan la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Las soluciones imparciales y objetivas tienen que ser, al mismo tiempo, soluciones comprometidas con los valores de nuestra Constitución que legitimen a sus intérpretes. La legitimación de un ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se construye también con transparencia. Entiendo por tal la claridad y justificación de sus sentencias que superen las pruebas más estrictas de los peritos en derecho y de quienes no lo son, es decir, en suma, entendibles por todos. Sentencias que justifiquen una decisión por más complicado y debatido que sea el tema. Sentencias que se dicten por y para una realidad mexicana. Sentencias que contribuyen a la democracia, tanto formal como sustantiva, y hacer realidad la justicia en una nación pluricultural como es la nuestra. Sentencias que reflejen que el primer deber del ministro o ministra es actuar conforme a derecho y a las normas emitidas por los representantes democráticos que son ustedes. Pero al respecto, quiero destacar que el sometimiento al derecho por parte del juez no significa dejarse esclavizar por la letra de la ley. Las normas deben interpretarse para lograr la justicia de acuerdo con los objetivos, los valores y los propósitos que subyacen en las mismas. En su función de garante de la Constitución y de los derechos humanos, un ministro o ministra de la Suprema Corte no debe actuar de manera formalista. Lo que razonablemente se espera de él o ella no es que use la letra de la ley como una especie de escudo frente a los riesgos de soluciones innovadoras, sino que sea capaz de innovar el derecho. Pero innovar no significa apartarse del derecho, sino desarrollarlo cuando la protección efectiva de los derechos humanos así lo requiera. En un país como México, la justicia constitucional es una instancia fundamental para luchar contra todo tipo de discriminación. Algunos de los casos más relevantes de discriminación están relacionados por la condición de ser mujer y que se visualiza tratándose de violencia contra las mujeres, de pertenecer a alguna de las comunidades indígenas que conforman nuestra nación o de estar en cualquier tipo de situación que implique un riesgo de exclusión social. Mención especial requiere el caso de la protección de los grupos vulnerables y derechos de los niños y niñas y adolescentes, quienes como presente y futuro de nuestra nación necesitan la máxima tutela. Pero además, nuestro sistema de justicia constitucional le impone a un ministro o a una ministra la obligación de salvaguardar el equilibrio entre los órganos del Estado y en sus diversos órdenes para garantizar un sistema democrático,
a través de la solución de controversias que se susciten entre ellos y el garantizar el acceso a las minorías parlamentarias, a los organismos reconocidos que actúan a favor de los derechos humanos, al Poder Ejecutivo y a los partidos políticos, tratándose de leyes en una materia determinada. Y para ello, el ministro o ministra tiene que ser independiente, lo que implica tener la capacidad para resistir a todas las presiones externas o extrañas a su función. Pero la independencia no es un privilegio del juez constitucional, es un derecho del justiciable que accione esa justicia, ya sea a través del juicio de amparo, de las acciones de inconstitucionalidad o de las controversias constitucionales. A los ministros y ministras de la Suprema Corte les corresponde, además, la relevante labor de marcar el rumbo que todos los jueces del país debemos seguir. La congruencia en las decisiones debidamente justificadas y derivado de ello, la seguridad jurídica, son valores que no deben menospreciar como atributos de un o una ministra, porque además de que por sí mismos son derechos fundamentales, como son el de legalidad y el de igualdad ante la ley, son la base sobre la que se erige como condición necesaria la satisfacción y protección de los derechos humanos. Derechos que no implican ninguna concesión, sino que constituyan la condición o el límite para la actuación de la autoridad o de los particulares que actúan con tal carácter, correspondiendo a los y a las jueces constitucionales la elevada misión de velar porque no se transgredan. Estoy segura que la decisión que ustedes adopten como culminación de este proceso será la correcta. Mis compañeras son reconocidas juzgadoras y personas destacadas. El Estado constitucional de derecho precisa de jueces comprometidas y comprometidos con los valores de libertad, de igualdad y de dignidad, leales con el derecho, pero ampliamente entendidos y abiertos a las exigencias de una sociedad democrática. La función de un o una ministra implica analizar la regularidad constitucional de las normas generales a través de juicios de amparo promovidos por los gobernados, los que en algunos casos y con las condiciones requeridas por nuestra Constitución podrían conducir a una declaratoria general de inconstitucionalidad. Es el examinar esa misma regularidad, garantizando el derecho de las minorías parlamentarias, de las instituciones que actúan en defensa de los derechos humanos, del Poder Ejecutivo y de los partidos políticos en materia federal, para hacerse oír a través de la acción de inconstitucionalidad. Y además, conlleva el resolver controversias entre los diversos órganos de los órdenes federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, para hacer valer y proteger sus atribuciones. La tarea de un ministro o ministra supone, por lo tanto, hacer frente a grandes dificultades y enormes retos, y por ello, como lo mencioné al principio, participar en este proceso, más que una distinción personal, implica una gran responsabilidad.
Responsabilidad que, si ustedes así lo deciden, asumiré como servidora pública, comprometida con mi función y convencida, derivado de mi formación y trayectoria jurisdiccional, que, en palabras de Aarón Barak, reconocido juez de un tribunal constitucional, el acto de juzgar no es meramente un trabajo, es una forma de vida. Forma de vida que no busca la publicidad, forma de vida que implica no resolver conforme a lo que la mayoría quiere, sino buscar la verdad. Es no comprometerse con los grupos de interés, sino mantener la insistencia del derecho. El acto de juzgar no es pasión, es razón. No es maestría, es modestia, es comprometerse con la función y con la justicia, es no resolver los conflictos atendiendo a los caprichos temporales de una época, es buscar la solución de los asuntos atendiendo a los valores y a los principios que nuestra Constitución consagra. Hablar de democracia es hablar de justicia. Si nos preciamos de ser una nación democrática, debemos hacer efectiva la justicia en México. Como decía mi padre, en toda la posibilidad de nuestro destino. Muchas gracias.